Saludos, es para mí un gusto poder acompañarles en estas jornadas Fortune Informática 2025 organizadas por la ONG. Agradezco la invitación que me han hecho para participar en este espacio. Mi nombre es María Ángela Petrizzo, soy docente en UNATUR, en el núcleo Hotel Escuela en Mérida, y hoy quiero conversar con ustedes sobre la dimensión ética de la inteligencia artificial. Miren ustedes, bueno, ¿por qué una persona de turismo va a venir a conversarnos sobre ética en la inteligencia artificial? Bueno, diría que básicamente tiene un poco que ver con mi historia de vida, pero en este caso es el llamado a poder incorporar una reflexión desde el cotidiano de lo que somos como personas acerca de las formas en las que la inteligencia artificial está ingresando en nuestros espacios cotidianos sin que hagamos una reflexión acerca de su origen, su construcción y su impacto. Hemos visto y conocemos que las herramientas de inteligencia artificial permiten la automatización de algunas de las tareas que hasta este momento pensábamos que solamente se podían hacer con intervención humana. Si recordamos la película Tiempos Modernos de Chaplin, por ejemplo, vemos una persona que está anclada en una línea de producción haciendo sistemáticamente lo mismo, y ese lo mismo solamente es posible completarlo a través de la intervención de él como persona, ¿no? La inteligencia artificial es sumamente poderosa, pero es importante que tengamos en cuenta que no es neutral. Cuando decimos que no es neutral, queremos decir que toda su construcción como tecnología obedece al contexto en el que primariamente eh, se ha producido, ¿no? Y esto nos lleva a pensar que si hay una referencia directa a un contexto en el que se ha producido la inteligencia artificial, entonces hay una intersección entre ética y tecnología y por tanto no es neutro. Y en este caso estaríamos hablando de la ética dentro de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es la ética? ¿No? ¿Y por qué hablamos de ética? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero conducirles a una reflexión acerca de por qué pensamos ética refiriéndonos al campo de la tecnología. Solemos pensar que la tecnología es un tema solamente técnico y que por tanto hablar de neutralidad tecnológica o de neutralidad en el campo de la tecnología es algo que es cotidiano. ¿Por qué? Bueno, porque si estamos hablando de algo tecnológico, las cosas son como son, con independencia de cómo las miremos. El tema es que como miramos las cosas no solamente influye al uso que le damos a esas cosas, en este caso uso, hablo de uso porque estamos hablando de tecnología, sino que además, como decía antes, esta tecnología se produce en un contexto y es reflejo de ese contexto. Para muestra un motor, vemos cómo la tecnología que deriva en el motor de DeepSeek es respuesta a un proceso económico de bloqueo, por ejemplo, que hace que no se dispongan de determinados chips más actualizados, más modernos, etcétera, y se debe adaptar la tecnología al desarrollo con unos chips que son los que tenían disponibles a un precio mucho menor, etcétera, etcétera, trayendo como consecuencia una disrupción en el mercado, en este caso en el mercado financiero. ¿Okay? Eh, Siendo que esto es así, entonces estamos hablando de una mirada compleja, porque la ética, en este caso la tecnología, es reflejo de las personas y de los contextos en los cuales esa tecnología está siendo creada. Esto también ocurre con la inteligencia artificial porque no es solamente un espacio donde ocurre un conjunto de algoritmos, sino que hay un espejo y hay un reflejo de los valores, de las representaciones, de las decisiones sociales. Por ejemplo, la información con la cual las inteligencias artificiales están siendo, los motores, están siendo, digamos, están atravesando los procesos de aprendizaje, son datos que están libres o que están disponibles en algunos casos, y esos datos que están disponibles, pues están disponibles porque hay la infraestructura tecnológica para garantizar que esos datos estén disponibles. Con lo cual, estamos hablando que estos procesos de hegemonía de los países que tienen una infraestructura tecnológica ya establecida y sostenida y sustentable, ejercen sobre los países que no la tenemos, pues hace que se influya también en la generación de datos que están públicos y datos que están disponibles para el aprendizaje de estos motores. Entonces, tenemos que preguntarnos dónde están los centros de decisiones sobre inteligencia artificial.
bueno, vamos a decirlo rápidamente, en los procesos de construcción de inteligencia artificial o de motores de inteligencia artificial hay también procesos de geopolítica del conocimiento. Y estamos hablando acá de tensiones precisamente entre los centros de poder económico que destinan prioritariamente recursos e investigaciones que son de su interés para sostener su poderío económico, frente a lugares o centros en los que eso no es posible porque hay necesidades de acceso material a las condiciones materiales de vida que están en cuestión. Entonces, como tenemos que resolver las condiciones materiales para la vida, este tipo de desarrollos queda relegado. Y eso genera una suerte de geopolítica del conocimiento en donde hay unos centros que tienen, digamos, están partiendo de un punto distinto a donde estamos partiendo, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros. Hay algunos ejemplos, además, de que en el caso de la inteligencia artificial, aunque se trate de procesos de aprendizaje que están generados a partir de, eh, digamos, procesos, conjuntos de datos, es la palabra que estoy buscando, conjuntos de datos disponibles en Internet, lo cierto del caso es que esos conjuntos de datos tienen un sesgo. Vemos un caso, por ejemplo, que se conoció en el año 2018, en el que Amazon se vio en la necesidad de modificar el algoritmo que seleccionaba a sus futuros empleados y empleadas porque había tomado como referencia datos de un periodo de 10 años en donde se había sistemáticamente contratado, aunque la selección había sido manual, se había sistemáticamente contratado a un tipo específico de persona. Un tipo específico que nos referimos a que son personas varones, blancos, de determinada edad. Entonces, las otras personas quedaban por este algoritmo que se había originado a partir del análisis de datos, quedaban excluidas de esos procesos de reclutamiento, ¿no? Pero tenemos otros ejemplos, por ejemplo, el reconocimiento facial, que para algunos es referido como un elemento de avanzada y súper importante para agilizar procesos, por ejemplo, de migración o de identificación migratoria en determinados aeropuertos. En muchos casos, en el año 2019 se evidenció que en muchos casos había una falla, especialmente cuando se trataba de la identificación de personas con sesgos, digamos, sesgos afrodescendientes o asiáticos. En esos casos, estos algoritmos fallaban, no los reconocían. ¿Por qué razón? Bueno, nuevamente porque estaban siendo o habían sido, digamos, su proceso de aprendizaje había sido alimentado con datos que identificaban un tipo específico de persona. Entonces tenemos acá dos simples ejemplos, dos solitos ejemplos en los cuales se evidencia que hay un tema detrás que debe tenerse en cuenta y que supera los elementos técnicos estrictamente. Hay que buscar de alguna forma un equilibrio entre una responsabilidad en la toma de decisiones, por ejemplo, cuál es el conjunto de datos que vamos a utilizar para alimentar y generar el proceso de aprendizaje de nuestro motor, y hay que también pensar a dónde nos conducen los resultados. ¿Sí? No solamente hacer, por ejemplo, en el caso de la guía generativa, no solamente hacer un prompt que me haga una consulta, sino ser consciente que los datos que está consultando son datos que ya están sesgados. Y están sesgados, bueno, de muchas formas. Quizás la forma más directa en la que están sesgados es por el equipo de desarrollo que tomó esos datos, ¿no? ¿Por qué tomó un conjunto de datos en otro? Ah, bueno, por distintas razones. Eso tiene que estar allí de alguna forma explícita en el proceso de diseño de ese tipo de herramientas. Hay que hacer un equilibrio entre esto y la eficiencia operativa, evidentemente que son ya elementos técnicos, y el enfoque de poder utilizar herramientas innovadoras en el proceso de desarrollo de las inteligencias artificiales. Hablando un poco ya más en el tema de la ética, bueno, entendemos que la ética es una disciplina que está vinculada a la filosofía y que básicamente estudia lo que una sociedad o un conjunto de comunidades tiene como acuerdo con respecto a lo que es bueno o es malo, o lo que es incorrecto o correcto, mejor dicho, dentro del comportamiento humano. Entonces, si decimos que la inteligencia artificial, como ya lo venimos estableciendo, es producto del comportamiento de las personas, entonces obviamente debemos incluir consideraciones éticas
para estudiar qué es correcto y qué no es correcto dentro de ese, digamos, ese desarrollo tecnológico. Tener consideraciones acerca de cómo se están ideando, cómo se diseñan, cómo se utilizan las herramientas y las aplicaciones basadas en IA. Y yo estoy hablando acá mucho más allá del tema que quizás nos ocupa a quienes trabajamos en la educación, que tiene que ver con el tema de que generó el documento por inteligencia artificial. La inteligencia artificial, los motores generativos de inteligencia artificial son sumamente útiles. El tema es cómo hacer un uso inteligente, por decirlo así, de esas herramientas en términos en los cuales veamos que es un apoyo, pero no es la respuesta completa a nuestras necesidades, ¿no? Frente a esto hay un desafío que es cierto y es el hecho de que sobre todo tareas manuales están siendo masivamente asumidas por aplicaciones derivadas de inteligencia artificial, ¿no? Y esto ha hecho que entre el 2021 y el 2023 el valor de mercado de las distintas aplicaciones de inteligencia artificial ha aumentado un 217%. 217% en apenas 2 años. Estamos hablando que aquí radica básicamente el interés de ese boom excesivo, por decirlo así, de aplicaciones que hacen cualquier cosa con inteligencia artificial, ¿no? Las empresas, por otro lado, que utilizan chatbots para gestión de clientes han reducido gastos en un 30%. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de bancos en nuestro país que están utilizando un chatbot desde su página o de sus aplicaciones móviles para facilitar labores cotidianas que antes eran gestionadas en muchos casos por la intervención de una persona. Por ejemplo, cambio de clave, desbloqueo de usuario, no sé, activación de tarjetas, por ejemplo. Todo ese tipo de operaciones están siendo realizadas de esta manera automatizada por chatbots. Entonces se ha reducido un 30% los gastos en esa área, ¿no? Las herramientas de inteligencia artificial utilizan también en procesos de detección temprana de malwares o cualquier tipo de virus dentro de nuestras computadoras, por ejemplo. Virus total es un buen ejemplo de ello, ¿no? Entonces, esto hace que hayan unas tensiones, y cuando decimos tensiones hablamos de diferencias, hablamos de situaciones controversiales entre el ámbito productivo y el ámbito económico, porque hay un empuje hacia la aplicación temprana de las herramientas de inteligencia artificial, pero por otro lado hay una presión porque eso puede suponer y está suponiendo una reducción de participación de personas en ese ámbito productivo, lo cual está generando en algunos ámbitos un incremento del desempleo, ¿no? Hay además otros elementos. Ya hemos nombrado antes los sesgos algorítmicos, cuando hablamos, por ejemplo, de los fallos que hay en los procesos de identificación facial, cuando hablamos de personas que no son como el rol hegemónico, ¿no? Como la fachada hegemónica que tiene que ver con ser blanco, determinada estatura, con determinados sesgos, etcétera, ¿no? Entonces, esto hace que, siendo que las inteligencias artificiales, los motores, están tomando datos sesgados, porque ya decíamos antes que son datos producidos en un determinado contexto por un determinado conjunto de personas que tienen una determinada mirada sobre la realidad, pero eso hace que se perpetúen las desigualdades en procesos de, por ejemplo, reclutamiento de personal o acceso a préstamos bancarios, por ejemplo, ¿no? En donde hay también un análisis que está bastante automatizado acerca del récord crediticio. Luego hay elementos que tienen que ver con la privacidad y la vigilancia. En el caso de, por ejemplo, el reconocimiento facial, en algunos aeropuertos es optativo, en algunos países es optativo y muchas personas están tomando la decisión de no escoger, no ser identificadas por este tipo de herramientas porque tienen la sospecha de que puede suponer que en una situación futura van a tener algún problema legal, por ejemplo, ¿no? Por mala asociación de su rostro con, por ejemplo, un récord criminal. ¿Okay? Luego hay un tema de autonomía y responsabilidad. Pensemos un poco, nos entusiasma mucho la idea de tener, por ejemplo, carros que sean, digamos, automanejados, ¿sí? Pero si hay un accidente, ¿quién es responsable? Es responsable la persona que es propietaria del carro, es responsable
la persona o el equipo que desarrolló el software o es responsable quien construyó y quien ensambló el equipo. Entonces ahí hay cosas que no están establecidas de manera explícita. Y luego ya nombramos antes el impacto laboral, ¿no? Porque la automatización puede eliminar empleos. Claro, podríamos decir hay como un traslado, ¿no? de los empleos y pudiera ocurrir que pueden generarse en unos sectores empleos que se están destruyendo en otros sectores, ¿no? Hay una estimación que hizo McKinsey Company en el año 2023 que establece que para el año 2030 las actividades que representan hasta un 30% de las horas que se trabajan actualmente van a estar sustituidas por inteligencia artificial generativa. Eso equivale a decir que actualmente hay 30% de horas laborales que están dedicadas a actividades rutinarias, actividades que se pueden automatizar con la intervención de inteligencia artificial. Entonces también nos lleva a una reflexión acerca de cómo estamos construyendo la distribución de los empleos actualmente. Y a nosotros como universidades nos lleva a pensar cómo estamos o para qué estamos formando a nuestros estudiantes, ¿no? Porque en muchas carreras estamos formándolos para que entren en una cadena de producción que probablemente ya no va a existir cuando ellos egresen. Y eso es un tema importante que tenemos que tener en cuenta. Estamos a 5 años del 2030, estamos a 5 años, es un bloque de un periodo de carreras en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, este es un gráfico que acompaña la afirmación anterior y bueno, ahí de alguna manera estamos hablando de un número nada despreciable de entre 6 millones de empleos que se van a perder por automatización y 10 millones de personas que van a migrar de áreas de empleo, ¿no? Y esto refiriéndonos solamente al contexto de Estados Unidos. Ahora bien, estas tensiones que están, digamos, como en el ámbito de la economía, evidentemente también imprimen tensiones en el campo social. Ya lo decíamos antes, hay un desempleo y este desempleo que está incrementándose porque eh, hay automatización en áreas de la economía que pueden ser automatizadas por inteligencia artificial, va a incrementar las demandas sociales, ¿no? Estas personas que están quedando sin empleo, ¿a dónde van a trasladar esas actividades laborales, ¿no? Esto adicionalmente puede generar también elementos diferenciadores y de exclusión en términos sociales y financieros, ¿no? Evidentemente, incluso territoriales. Si estamos hablando de personas que están migrando de un ámbito laboral, pero que ese ámbito laboral también tiene que ver con el uso de Internet, pues los espacios territoriales que tienen un precario acceso a esta herramienta, evidentemente van a quedar también excluidos en términos económicos, ¿no? Y finalmente, quizás es algo que nos está un poco sorprendiendo, estamos encontrando que ha habido un cambio en el sustrato de nuestras interacciones sociales, ¿no? Estamos de alguna manera siendo empujados a una adaptación progresiva, yo diría que resiliente, pero eso está por verse todavía, frente a estas tensiones. La educación se está adaptando, aunque nos hemos estado quejando, pues ya estamos de alguna manera aceptando e incorporando de una forma más activa las distintas inteligencias artificiales generativas en nuestro proceso y de alguna manera eso, sin embargo, no deja de generar tensiones, ¿no? Que hay que resolver. Entonces, de alguna manera, el llamado es que podamos ver también, buscar también dentro de las distintas inteligencias artificiales que utilizamos esta suerte de principios éticos. ¿Cuáles principios éticos diría yo que deberían incorporarse sí o sí en los sistemas que adopten inteligencia artificial? Bueno, en primer lugar, la transparencia. Debería ser explicable y comprensible por todo el mundo cómo funciona, qué datos utiliza, qué datos recopila, qué datos analiza, elementos de justicia, porque deben evitarse sesgos y garantizar un trato que haya, digamos, que haya un trato equitativo para todas las personas. Es decir, si estamos utilizando reconocimiento facial o elementos que tengan que ver con la identificación de personas, pues tenemos que garantizar que efectivamente nuestro sistema de IA permita la identificación de todas las personas. Obviamente tiene que haber mecanismos de responsabilidad, no solamente, y esto no es válido solamente para inteligencia artificial, sino para todas las aplicaciones de informática, deben haber mecanismos claros para asignar responsabilidades en caso de que haya un daño producido por o mediado por esta aplicación.
Tiene que haber principios de privacidad que tiene que ver un poco también con la justicia y la transparencia, en el sentido de que, bueno, cuáles son los datos que vas a preservar y cómo puedo hacer yo para pedir que me devuelvas mis datos, ¿no? Y que borres de tus servidores mis datos. La idea del bien común establece que la inteligencia artificial se debe pensar y se debe diseñar para beneficiar a la sociedad en su conjunto y no solamente para servir a intereses particulares. Esto nos lleva también a contemplar principios éticos de diversidad y pluralidad, reconociendo que hay diferencias y hay diversidades y hay distintos tipos de composiciones culturales, digamos, genéticas, visuales de nuestras sociedades, y que las inteligencias artificiales deben ser, las herramientas de inteligencia artificial deben ser respetuosas de eso. Y finalmente diría que hay un tema importante que tiene que ver con la perspectiva de género. Sabemos que, por ejemplo, estudios médicos y farmacológicos que tienen que ver con temas de mujeres o de las mujeres no han sido realizados con incorporación masiva de mujeres. Por ejemplo, los tratamientos que utilizamos para dolores menstruales, las mujeres, no han sido probados fundamentalmente tomando a las mujeres como un público objetivo, sino varones, ¿no? Y bueno, tenemos, por ejemplo, temas como la seguridad en los vehículos. Los sistemas de seguridad en vehículos son probados generalmente digamos, con asistencia prioritaria de varones. Entonces, no se está reconociendo que hay una perspectiva de género, es decir, que hay un impacto diferenciado en mujeres y hombres con respecto a determinadas herramientas, determinados dispositivos, y por ello no hay, digamos, este es un elemento, un principio ético que no se está cumpliendo. Ahora bien, dentro de nuestra universidad, así como estamos incluyendo contextos de formación en el ámbito de tecnología, pues también tenemos que considerar aspectos éticos y filosóficos de la tecnología para que nosotros y nosotras podamos apropiarnos de estos procesos e incorporarlos de manera transversal a las aplicaciones que estamos desarrollando. Evidentemente esto conlleva una investigación transdisciplinaria, es decir, que hay unas miradas múltiples sobre un mismo objeto de estudio, pero que se construyen a partir de esas miradas múltiples una nueva forma de mirar ese objeto de estudio, ¿no? Promover el debate y los foros sobre el impacto de la inteligencia artificial, pero en especial el impacto social, el impacto económico de la inteligencia artificial en nuestras sociedades. Y finalmente recomendaría profundizar acciones para transversalizar el ejercicio de la ética en el campo de la informática. Ha sido para mí un gusto poderles traer esta abreboca de estos elementos, de estos distintos elementos de la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial, y espero, bueno, que si tienen cualquier duda puedan contactarme a través de mi correo. Muchísimas gracias.